Muchas gracias por su presencia y bueno, me emociona particularmente el hecho de que podamos estar nuevamente en este proceso de observación electoral, como lo ha hecho OMCIM ya desde el 2006. O sea, OMCIM ha tenido la oportunidad de ir atestiguando esta evolución de cómo en los procesos electorales se ha ido modificando el papel de los medios informativos y el papel de las redes sociales. Cuando empezamos en el 2006, básicamente el papel que jugó el OMCIM fue, bueno, pues acompañar a la UNAM en sus primeros ejercicios de apoyo en el monitoreo de medios, de radio y de televisión. La UNAM acompañaba al IFE. Entonces, OMCIM, pues lo que hizo fue verificar que lo que estaba haciendo la UNAM con su metodología, etcétera, fuera correcto. Pero después, en el 2009, nos dimos cuenta de que también era muy importante hacer un monitoreo de los medios directamente, que nosotros hiciéramos el monitoreo, ya no nada más de la metodología, sino ver exactamente qué era lo que se estaba manejando en radio y televisión, porque fueron elecciones en donde los medios ya dejan de ser testigos y se vuelven protagonistas del proceso. O sea, ya no son nada más quienes van a informar, sino van a estar presentes como actores, ¿no? En la parte del 2012, la observación que hicimos en el 2012, pues lo que sucedió fue que fue el primer proceso en que en México ya las redes sociales también tenían un papel muy importante. Y bueno, pues entonces en el 2015 el Observatorio de Medios OMCIM se inscribió para participar en el programa de apoyo a la observación electoral y bueno, pues tenemos esta oportunidad de estar monitoreando. Desafortunadamente hubo algunos retrasos en que se anunciara formalmente la observación y por eso me imagino que ustedes están preguntando, bueno, pues van a dar un informe, pues ya casi están encima de las elecciones, ¿no? Bueno, ya habíamos empezado el monitoreo, pero la parte más formal la empezamos hace una semana. Entonces, bueno, pues ese es parte de lo que estamos haciendo. El objetivo que desde el 2012 nos trazamos fue buscar también alianzas con organizaciones como Cosmos Ciudadano, como el Centro Cívico que después se creó, en donde lo que buscamos es detectar cuáles son las prácticas que se están dando en las redes sociales y en los medios también de comunicación, en los medios tradicionales, cuáles son estas prácticas que a veces se dan para darle la vuelta a la legislación electoral. Y queremos justamente establecer un acuerdo con las audiencias, con los lectores, con los diversos participantes, para que estemos muy pendientes de este tipo de prácticas y podamos también alertar respecto a lo que va sucediendo. En el 2012 tuvimos una experiencia pues muy exitosa con el hashtag #NotEnRedes, que en este proceso vamos a replicar, porque a través del NotEnRedes pues denunciamos en aquel entonces una cuenta falsa del IFE que había estado, se le había dejado correr, y lo que había sucedido con esta cuenta falsa es que replicaba encuestas igualmente falsas, pero o sea, esas encuestas falsas que replicaba esta supuesta cuenta del IFE eran a veces replicadas por políticos que sí tenían cuentas reales, ¿no? Y por ciudadanos que caían en esta trampa. Entonces, parte de nuestra observación en el 2012 fue estar alertas en ese sentido, en el sentido también de identificar sitios apócrifos. Se creó, por ejemplo, un sitio
un sitio falso para Milenio, una cuenta falsa para Milenio, se crearon cuentas falsas de Aristegui, de Denise Dresser, en fin, no sé. Entonces, nuestra labor era mucho en ese sentido de estar alertando a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí Alex es un experto en internet y tenemos varias gentes que sí son expertas y que saben que, bueno, pues las cuentas que hay que seguir y que son confiables, pues son las que tienen la palomita azul, ¿no? Entonces, bueno, pero no todo el mundo lo sabe. Entonces, parte de nuestra labor es justamente alertar en ese sentido, es poner sobre aviso a las personas y, bueno, pues en eso estamos también en esta observación electoral en el 2015. También estamos comprometidos con fomentar, promover un uso responsable de las redes y vamos totalmente en contra de las campañas de hostigamiento y las campañas de odio. Esa es una parte que sí nos gustaría diferenciar de lo que son las campañas críticas. Hay una parte que sí es una zona negra dentro de Internet, que, bueno, tiene cosas realmente maravillosas en muchos sentidos, pero también tiene esa zona oscura. Entonces, bueno, estamos también muy alertas en ese sentido y, bueno, pues vamos a seguir con esta observación y tenemos un sitio de Internet, omsim.mx, que estamos alimentando diariamente con reportes sobre el comportamiento de los medios y de las redes sociales. Entonces, todos ustedes nos pueden consultar y todos ustedes también nos pueden dejar observaciones, sugerencias y también, bueno, pues si ustedes ven cosas que debamos de comentar nosotros en nuestro proceso de observación, pues serán muy bienvenidos los comentarios. Creo que pues, hasta ahí lo dejaría en esta primera intervención. Muy bien, Juan Manuel Martínez, coordinador del proyecto. ¿Qué tal? Muy buenos días. A mí en lo particular me toca la parte que tiene que ver con el tema de la discapacidad y elecciones. Les comento que esto es una continuación de un proyecto que iniciamos el año pasado a través de un programa radiofónico que se llamó Hoy por ti, mañana por mí, en donde analizábamos y revisábamos el impacto mediático del tema de la discapacidad. Entonces, esta continuación es parte del interés, de la conciencia de que para una atención del tema de la discapacidad, un término clave es el tema de la información y el otro término clave pues es el tema de la inclusión. Se tienen que combinar ambos para que podamos colaborar todos de alguna manera en que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos ciudadanos y en particular en este caso el asunto de la votación. ¿Por qué la referencia a que es un trabajo conjunto? Revisando la información de la semana pasada, habíamos detectado que hubo una conferencia de prensa del Tribunal Electoral en donde se explicaban las herramientas que tienen las personas con discapacidad para el momento de ir a dejar su voto. Desafortunadamente el impacto mediático pues fue de perfil muy bajo, porque bueno, la atención de los medios de comunicación estaba en otros temas vinculados con el proceso electoral, pero también algunos casos de violencia que se habían registrado en el país, y entonces estas herramientas, esta difusión que se intentó dar pasó con este perfil bajo. Era importante porque seguramente muchas personas no conocíamos ese tipo de herramientas, que están las mamparas, que están las hojas plantillas braille y una serie de herramientas, el sello que se utiliza para personas con problemas motrices, y era importante que se dieran a conocer justamente para que la gente se animara a ir a ejercer sus derechos. Entonces,
Partiendo de ese sentido, podríamos hablar de que hay una especie de rompecabezas en el que cada quien tiene que aportar su parte. En el caso de los ciudadanos, pues bueno, informarnos y saber que existen estas herramientas. En el caso de las autoridades, dar a conocer que existen estas herramientas y qué otros avances se han tenido, porque además, bueno, son avances muy importantes que vienen ya desde hace varios años. Y por la otra, pues sería un poco un exhorto a los medios de comunicación a que pudiéramos difundir este tipo de temas para darles visibilidad y para que todos participemos en esta tarea de inclusión. Podríamos citar algunos casos importantes. Hace 2 semanas, me parece, la colega Katia D'Artigues había publicado un texto en donde se refería justamente a estos temas y de todo lo que hace falta necesario avanzar para ir mejorando estos mecanismos para que la gente con discapacidad pueda ejercer completamente sus derechos. Y es importante precisar que no es una concesión, sino que ha sido un esfuerzo en el que han participado ONGs, esfuerzos individuales, esfuerzos de las autoridades para ir avanzando. Y no es menor porque encontramos casos como los de España, en donde se sigue debatiendo si una persona con discapacidad intelectual tiene derecho o no tiene derecho a votar. Eso de alguna manera hemos ido avanzando nosotros. Aquí podríamos hablar de otro ejemplo muy importante que se produjo en el 2013, un texto publicado o difundido en Animal Político por Paris Martínez y Frances Meseyer, en el sentido de un joven, José Alberto, no recuerdo el apellido, pero su hermana fue funcionaria de casilla y se percató de que en los manuales había una discriminación hacia las personas con discapacidad. Su hermano es una persona con discapacidad, y entonces ahí comienza una cadena que nos podría ejemplificar esto que les comentaba hace un rato, que todos podemos poner un grano de arena para trabajar en este sentido, porque ella da a conocer el tema en redes sociales comienza a crecer el tema, pasa a los medios tradicionales y tiene un impacto en la legislación, y a partir de ello su hermano puede votar y se da también la posibilidad de que otras personas en las mismas condiciones lo puedan hacer. Entonces, bueno, para no alargarme, sería estamos trabajando en este sentido. Como les comentaba Regina, pues nos pueden consultar en la página, porque bueno, pues ayer comenzamos con una serie de reflexiones y pues posteriormente vamos a seguir trabajando en este sentido. Muchas gracias. Alejandro Rubio, experto en análisis de redes sociales de Centro CIVI, Centro Sin Violencia en Internet. ¿Qué tal? Hola. Bueno, desde el 2012 hemos podido acompañar a UPSIM con información y asesoría sobre distintos comportamientos en redes sociales que tienden a inhibir el debate, y este concepto es el que dirige esta observación. ¿Cuáles son los inhibidores del debate real y el intercambio de ideas y la productividad social de las redes sociales? Ya Regina mencionó algunos. Decíamos que no habíamos visto en una red que 2 años después está al mismo tiempo más madura y más maleada, más capaz de ser manipulada. Hemos visto que es la puerta de entrada, obviamente, para todo el tema central de esta elección, que han sido las filtraciones. Y en ese sentido, la responsabilidad tanto de medios como de usuarios es compartida en decidir, porque cada persona en la red decide qué comparte, qué información es la que privilegia y de qué manera la comenta o se vuelve una audiencia crítica frente a ella. Hoy día, cuando ustedes observan las redes, se encuentran con que estamos creando cada vez más cámaras de eco, es decir, que hay muchísimos RTs y poca producción de contenido, y esto es un indicador que no ha decrecido desde que las redes descentralizadas existen. Es más gente la que replica información, pero replicar es un acto igual de consciente que escribir algo, y podemos tener una actitud crítica frente a ello. En el caso de cuentas apócrifas y cuentas que simulan identidad, evidentemente desde el 2012 para acá, medios particulares y celebridades han denunciado con frecuencia cuando se presenta este tipo de casos,
Sin embargo, pues se ve que hay los guardaditos y hace 48 horas más o menos apareció una cuenta clon del Instituto Nacional Electoral para que, no sé si, no tuvimos la proyección, pero voy aquí a mostrarles rápidamente aparentemente la apariencia perfecta que se puede lograr en redes de ser la misma cuenta, es decir, visualmente las cuentas que clonan tienden a empezar a replicar exactamente la información de la cuenta real y resulta difícil distinguirlas. De pronto algún usuario le dé RT, si ese usuario tiene una mínima influencia va a validar la existencia de la cuenta y se va a crear pues un efecto en el que mucha gente puede estar siguiendo una fuente de información que es absolutamente falsa, ¿no? Y que tiene un origen no determinado. Para el caso específico del Instituto Nacional Electoral, la cuenta del INE está certificada por Twitter, es decir, tiene una marquita azul al lado. Todas las cuentas que tienen una marquita azul al lado son cuentas certificadas cuya identidad es oficial. Entonces, el primer llamado a las audiencias es sumarse al hashtag #NoteEnRedes, denunciando aquellos casos en los que se suplanta identidad. Y me parece que también algunos medios en la semana denunciaron algunas apariciones. El fenómeno, en particular, Broso también en su red social dijo que había por ahí una cuenta que lo estaba intentando clonar. Una sutileza de las redes es que las cuentas que aparecen con la leyenda de que son paródicas, es decir, que asumen que esta es una cuenta paródica de la otra, en estricto sensu no violan la normatividad de la plataforma. Sí, sin embargo, hay que advertir que cuando están diseminando información que no es de fuente oficial, pues pueden desinformar y pueden volverse hasta muy famosas y trend topics. Eso es lo primero que queremos comentarles de lo que observamos. Hay que reconocer que en esas 48 horas y ante seguramente se hicieron los procedimientos adecuados y algunos ciudadanos señalaron la existencia de la cuenta, que la plataforma de Twitter actuó con mucha celeridad y hoy la cuenta no existe más. Ahí están los testigos para que vean que existió. Es muy fácil irse con la finta a la velocidad de las redes. La invitación y las recomendaciones para los ciudadanos en esta semana y durante el proceso electoral las voy a simplificar. Primero, verificar la identidad de cualquier cuenta de la que estén obteniendo información. Esto incluye a los candidatos, incluye a las autoridades electorales, incluye a ustedes mismos, a los periodistas y medios, que no están exentos de esa posibilidad. Denunciarla, si ustedes son usuarios de Twitter, saben que ahí mismo pueden decir esta cuenta es una cuenta que genera spam o es una cuenta que está simulando ser otra persona, y esos reportes ayudan porque generan notoriedad. Además, si usan el hashtag #NoteEnRedes o se dirigen a la cuenta @OMSIM, el equipo de Regina también toma cartas en el asunto para hacérselo saber a las plataformas. Lo mismo para Facebook, que es mucho más difícil de monitorear, como ustedes saben, por las políticas de privacidad, y ahí dependemos totalmente de los ojos de los ciudadanos para detectar estas prácticas. Segunda recomendación, promover información veraz y verificar. Sobre todo, un fenómeno que también se observó en el 2012 es la difusión de fotografías que están fuera de contexto. Ustedes como medios seguramente lo han vivido, es decir, se visualiza una nota con una fotografía que no es correspondiente al evento y que muchas veces se usa para manipular la percepción sobre estas cosas. Esto es usual en redes, desde puestas en escena claramente puestas ahí, y la recomendación es que usen herramientas que están al alcance de todos, que son la búsqueda de imágenes de Google, la más accesible de todas, para verificar si esa foto no ha sido usada antes o dónde ha aparecido antes. Estas cuentas protegen la privacidad, estos buscadores protegen la privacidad de las personas, no van a averiguar nada de los que aparecen ahí, pero sí si la foto ha sido usada antes. Como ustedes saben, hay anécdotas sobre fotos tomadas en un país que se usan para visualizar una protesta o para visualizar eventos incluso criminales y fingir. Entonces, la recomendación a las audiencias, ahí está la herramienta, está en la misma computadora donde están entrando a la red. Entonces, verificar una imagen si tienen la sospecha de que es
que la imagen está falseada. Hay otra aplicación que se llama TineEye, es TineEye. Ese es un buscador especializado en imágenes, está al alcance de todos. Segundo, con el tema seguramente que veremos crecer de la publicación de encuestas, hemos visto una buena actividad de usuarios que denuncian la aparición de encuestas, tanto impresas de las que deslizan por debajo de la puerta, que no tienen una fuente autorizada y que dan por ganadores a unos u otros candidatos. Las encuestas ahora tienen una regulación bastante precisa, de modo que también ahí los ojos de los ciudadanos en las redes son los que van a poder advertir sobre estas prácticas, y la vocación de OMCIM es hacerlas públicas, evidentes y compartirlas. Solamente quisiera complementar esto que está diciendo Alex, que es muy importante. En la experiencia que tuvimos en el monitoreo de anteriores elecciones, lo que detectamos es que el propio día de las elecciones se crean portales falsos. Le pasó a Mitofsky, por ejemplo, que se creó un portal para estar difundiendo supuestas encuestas de Mitofsky. En primer lugar, bueno, pues esto le daba en la torre a la encuestadora, ¿no? Precisamente porque planteaba que estaba violando la ley electoral, y además era pues con el fin de desinformar. Entonces, bueno, pues ya tenemos esa experiencia, y por eso también creemos alertar, ¿no? Finalmente concluyo, es un fenómeno que creo que a todos nos interesa que se detecte, se difunda y se debata, que es la denuncia de mensajes que promueven la violencia, cualquier forma de discriminación o que atacan específicamente. El hecho de que a lo mejor en la red nos llevamos fuerte no significa que tengamos que normalizar o aceptar como normal esto. Y bueno, lo primero, 2 recomendaciones para cuando se detectan mensajes violentos o amenazas. La primera es capturar la pantalla, tener evidencia de esto. Es algo que los usuarios a veces no hacemos, que lo vemos, sabemos que está ahí, actuamos bloqueándolo o alejándolo de la vista, pero hay que capturar la pantalla, porque esa es una prueba válida para denunciar cuentas que tienen comportamientos abusivos, y las plataformas, tanto Facebook como Twitter, la requieren. Debe haber pruebas fehacientes de que existe ese tipo de actividad. Igualmente, cada ciudadano tiene el poder de reportar ahí mismo en la plataforma, y puede hacerlo inmediatamente reportando actitudes abusivas o conductas claramente violentas. Evidentemente, toda información es pública en las redes, vivimos en esa gran pecera, y eso implica que todos podemos ser actores de la red, influir en la red más allá de las agendas, y evitar sumarnos a llamados que se contraponen al espíritu, creo, de convivencia y en paz en las redes, que siempre desde Centro Civi hemos impulsado, y volverse audiencias críticas y usuarios empoderados de la red. Muchas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, entramos en esta dinámica. Buenos días. Yo quiero preguntar a la presidenta Regina Santiago, al señor Alejandro Rubio, ¿qué tanto es la participación de la juventud para ir a votar en el próximo 7 de junio? ¿Si han detectado que hay entusiasmo o no? ¿O qué está promoviendo exactamente para que vayan a votar? Vivimos en uno de los países con mayor número de jóvenes participando en la red, ¿no? Estamos hablando de 24% de los usuarios de internet tienen entre 13 y 18, y los mayores de 18 también ocupan una franja muy grande. Se acaba de presentar el estudio de MIPSI sobre eso. Los jóvenes participan en la red de acuerdo a los intereses que manifiestan en sus agendas. Yo te puedo decir que los demográficos en general de participación activa crecen porque cuando los toca un tema que es de su interés. En ese sentido, las plataformas que los incluyen en sus discusiones, los jóvenes se suman. O a causas. En general no vemos una participación particularmente entusiasta de la juventud, pero tampoco lo veíamos hace 2 años. Y acuérdense, ¿no? Si la juventud está ahí, está leyendo, está atenta, pero se activa frente a una motivación suficiente, no es automático, digamos. O sea que no necesariamente habrá una alta participación
participación de los jóvenes en esta elección? Esa sería una pregunta. Y otra, dice, no es un comportamiento nuevo, también lo vimos en la otra elección. ¿Hay mucha apatía o a qué se debe? Ojalá lo pudiéramos inferir, ¿verdad? También tantos candidatos que han sido ganadores en la provincia de Facebook y de Twitter, pero no ganan en las urnas. Ojalá pudiéramos, no es el caso. O sea, lo que te puedo decir es que los participantes jóvenes, que son la mayoría de la red, necesitan incentivos para participar, y que en ese sentido la suma de las discusiones demográfica no ha encontrado ahorita en las redes sociales incentivos suficientes en algunos casos. Candidatos independientes mueven más a la discusión en redes sociales de jóvenes, en los demográficos que son visibles, ¿no? Temas novedosos, temas innovadores, pero les puedo decir el contraste con, por ejemplo, la manera en que se sumaron a la discusión a propósito de Uber, por ejemplo, contra la atención que han recibido los debates en estos días. También recuerden, es una elección que no tiene protagonistas unificados, ¿no? Que en cada región hay comportamientos diferentes, pero la innovación es el gran disparador de la participación juvenil, y cuando esta ocurre, cuando se dan estos hechos, es cuando surge. La protesta es la otra, y hasta ahorita no ha habido movimientos tan unificados de protestas, ¿no? Sí. Bueno, es que sí tenemos otro tipo de antecedentes, como fue en la elección presidencial. En la elección presidencial sí tuvimos toda una movilización, pero que no se ha notado realmente en este proceso electoral. Un poquito abundando en lo que decía Alex, sí tenemos, por ejemplo, un fenómeno muy especial que se ha dado con la candidatura de el Bronco, ¿no? En este sentido, es un candidato que abiertamente ha señalado que deja de lado a los medios tradicionales, aunque no los deja tan de lado, pero bueno, que le apuesta más a la parte del manejo de redes sociales, en donde sí ha tenido un manejo bastante exitoso. Entonces, bueno, pues ahí es donde vendría la referencia, recordando un poco al candidato colombiano, ¿no? A Tanas Mocus, ¿no? Que ganó en la provincia de Internet, pero vamos a ver, realmente tendremos que hemos estado también en el observatorio muy atentos a cómo se ha desarrollado esta candidatura, que abiertamente le apuesta a las redes sociales, y además, bueno, tiene la característica de presentarse como una candidatura independiente, ¿no? Eduardo Suárez, de Capital México. Mi pregunta va en el sentido de que, bueno, ha habido varios focos de violencia, principalmente en Coajimalpa, en el estado de Guerrero, en varios puntos. Quisiera saber, que explicaran un poco qué encontraron en esa semana de su análisis, qué casos de ese tipo, qué partidos, qué candidatos con mayor frecuencia hubo discurso de odio o de violencia en sus campañas. Puede reflexionar, porque normalmente el discurso de odio no tiene como un origen tan claro en personajes que son más públicos. Los llamados a la violencia no suelen venir de candidatos en general. No hemos detectado eso. Es evidente y que a la hora de los comentarios y las discusiones, levantar la mano para defender algo a veces cuesta en las redes sociales. Sí cuesta en términos de que el troleo comienza y las posiciones más encontradas van a hacer que te cueste, digamos, cara a opinar, ¿no? Este es un fenómeno que forma parte de estas orquestaciones a veces de trolls y de... Hoy día sí existen brigadistas o gente que es muy fiel a un partido, a un candidato, que va a defenderlo, y creo que la invitación es a que se promueva el debate. En términos del papel que están jugando las redes en la información sobre eventos de violencia, es obvio que ustedes lo viven, ha habido una gran transformación. Primero, los pequeños medios locales que pueden rescatar los hechos con una celeridad muy grande. Segundo, los propios testigos que por ejemplo, nos llenaron de imágenes el día de los eventos en Guadalajara, ¿no? Que ofrecen estos planteamientos. De nuevo, la invitación es a ser crítico ante estas informaciones,
pero también a ser participativo en la denuncia, ¿no? Seguramente vamos a, esperemos no tener y que no exista ningún foco de este tipo, pero la información ahora entra por las redes, entonces hay que tener el ojo a la veracidad, confirmar la información y compartir responsablemente cuando estamos frente a ese material. Yo quisiera abundar también en ese sentido, recordando que sí, en el proceso del 2012 sí tuvimos ya hacia el final una parte en donde inclusive hubo amenazas de muerte hacia algunos periodistas. Recuerdo el caso de Katia Artigues. Entonces, en ese momento se decía, bueno, pues es que Internet es un territorio que no está regulado y entonces no se puede hacer nada. No, sí se puede hacer, y sí se debe hacer, y se debe hacer una denuncia, porque una cosa es que el troleo, ¿no? Una cosa es esta parte de las críticas, cierto tipo de acosos, y otra cosa es cuando ya se rebasa un límite y entonces ya tenemos esta parte de las amenazas y del discurso de odio, ¿no? Entonces sí es muy importante que las personas sepan que ese tipo de situaciones se pueden y se deben de denunciar ante la policía cibernética, y que justamente, como decía Alex, para eso hay que tener los testigos, o sea, hay que tomar la fotografía, hay que tener todos estos elementos. En estas elecciones no se ha dado una situación en ese sentido. Quizás lo más reciente que recordaría yo sería el caso de Ezra Shabot, que sí tuvo pues una situación de discurso de odio, pero no por una cuestión electoral, sino por la situación de haberse quedado en MBS, ¿no? Cuando se dio el conflicto de Carmen Aristegui. Pero fuera de eso, creo que no hemos llegado en este momento a esa parte de las amenazas, ¿no? ¿Qué es lo que va a definir este proceso electoral? Caray. Yo creo que voy a hablar, pues no tengo la bola mágica, ¿no? O sea, creo que mira, y estamos compartiendo mucho la experiencia del 2012, y te voy a poner un ejemplo. No sé si recuerdan que hubo muchos PREP ciudadanos en 2012. Se intentaron iniciativas para que la gente efectivamente utilizara el enorme poder que tienen las manos para… La mayoría de ellos tuvieron participaciones muy enquencles, bastante delgadas, no hubo factores, pero la red es un factor cuando logra conectar los intereses y logra movilizar. Y hasta ahora el tema es que yo creo, o mi lectura es que las redes están siendo un factor para pasar información, para hacer eco de información, y que quizá es parte del llamado. Es decir, tanto filtraciones, imágenes, está siendo un factor en ese sentido, pero estas informaciones no se producen en la red, no son producto digamos, de la inteligencia colectiva o de la posibilidad de capturar y atestiguar un momento, sino que vienen y encuentran en la red un camino para hacerse públicas. Digamos que las redes pueden ser un factor en tanto cada ciudadano se haga activo en eso, que si yo veo un lenguaje de odio, lo haga visible, lo denuncie, y seamos conciudadanos en ese esfuerzo, porque quien denuncia y está solo también es inhibido en su capacidad de denuncia. Entonces, un poco en el más positivo de los casos, la red tiene la oportunidad de volver a ser el protagonista de la producción de información, en lugar de ser solo una cámara de ecos, ¿no? Ese es el escenario, bueno, el mejor escenario. Cada elección está siendo diferente, o sea, eso sí les digo, la participación es muy diferente en elecciones como la de Colima que la de Nuevo León, que tiene mucha actividad en red. Ahí ves diferentes niveles de interés. Gracias. Bueno, yo quisiera complementar esta pregunta, que sí es tremenda, ¿no? ¿Qué va a definir? Bueno, no sé qué la vaya a definir, pero quizás podríamos dar un adelanto de qué no lo va a definir,
y eso se notó en un cambio de estrategia de algunos partidos. Habíamos iniciado la parte de los spots con spots muy agresivos y con spots muy de denuncia, y en algún momento, al escuchar una conversación de Ciro Gómez Leiva y Jorge Castañeda, ambos se declararon muy en favor de la propaganda negativa, o sea que ellos decían, bueno, pues es que sí hay que apostarle a esta parte de denuncia. En esta conversación, Castañeda le decía a Ciro que le sorprendía que el PAN no hubiera explotado muchísimo más ciertos asuntos de corrupción. Y entonces Ciro le dijo, tuve oportunidad de tener acceso a los estrategas del PAN, y ellos midieron sus encuestas, vieron cuál había sido la reacción a los primeros spots y decidieron darle la vuelta. ¿Por qué? Porque inclusive la gente reaccionaba mal ante los insultos. Si ustedes recuerdan, eran unos spots también en donde extrañamente el PAN estaba utilizando pues un lenguaje que no lo había caracterizado. Entonces, a mí me llamó la atención y me pareció muy interesante que se haya dado este giro, esta parte de una especie de marcha atrás. Y ya tenemos también ahora una parte de los spots que están tratando de centrarse en propuestas. Vamos a ver si por ahí va el asunto. ¿Cuál quieres hacer? Sí, quisiera intervenir también porque es una pregunta muy interesante. La impresión, retomando lo que ya dijeron Alex y Regina, lo que hemos visto sí es ese viraje estratégico de comenzar con un cierto tipo de campañas y se ve un efecto boomerang en el que hay que dar una vuelta para entonces intentar otro tipo de comunicación política. ¿Qué es lo que ocurre, poniéndonos un poco en el plano teórico? De un tiempo a la fecha lo que ha ocurrido es que las diferencias ideológicas se han ido diluyendo. Podríamos decir que antes era el debate de la derecha contra la izquierda y quienes buscaban colocarse en el centro, pero de unos años para acá lo que está pesando más es ese famoso poder simbólico en el que lo que se hace es atacar los prestigios de candidatos o de partidos políticos, y esos debates ideológicos quedan un poco rezagados. ¿Qué es lo que está pasando en esta campaña? Yo te acuso, él me acusa, nosotros nos acusamos, y si nos vamos viendo durante todos estos días es lo que ha ocurrido, ¿no? Van saliendo expedientes de corrupción, van saliendo expedientes de uso inadecuado de recursos públicos, y esto es muy importante subrayarlo porque ¿cuál sería el eje conductor de esta labor que está haciendo OMCIM? Pues es precisamente ver ese impacto que tienen las estrategias en los medios y tratar de aportar un poco en lo que es el avance democrático, de tratar de ir avanzando en mejorar esos procesos de comunicación para que los debates vayan siendo de mayor altura, o en el caso de lo que comentaba del caso de la discapacidad, pues también es un tema importante porque finalmente es otra pieza de este avance democrático. Si nosotros no trabajamos la inclusión, si nosotros no trabajamos en mejorar los procesos de comunicación, pues va a ser más difícil que sigamos avanzando en nuestro proceso democrático. Sí, por acá. El Bronco, su irrupción, su crecimiento, ¿es directamente proporcional a su nivel de penetración en las redes? Ahorita paso el micrófono. Lo único que me gustaría antes de contestar es darles los datos del Centro de Atención del Comisionado. En el caso de que alguna persona sea víctima de un delito electrónico, hay un número para que puedan los ciudadanos hablar. Es un número gratuito y nacional. Se opera 24 horas, 365 días del año, y es el 088. El 088, también en Facebook es CEAC, Centro de Atención, Centro de Atención del Comisionado,
es CNS, y también hay una aplicación móvil, están en Twitter y correo electrónico ceac@cns.gov.mx. Pero con el 088 creo que es una manera accesible de que los ciudadanos tengan esta opción de reportar algo. A ver, entonces estábamos con cuál era el nivel de penetración del Bronco en las redes, si era proporcional a la... No voy a dar las cifras que son visibles, ustedes pueden ver cuántos seguidores tiene y todas estas cosas. Yo creo que una estrategia que el Bronco ha hecho bien en medios digitales es ser dueño de su historia. Si ustedes hacen una búsqueda de él, a diferencia de muchos otros actores políticos, van a encontrar sus propias fuentes. Esto hace que me parece que estamos frente a una estrategia que entiende que tiene que ir a buscar el reflejo que necesita. Es decir, y bueno, sobre el personaje se ha escrito esta semana muchísimo, desde la prensa incluso internacional y nacional. Entonces, si medimos las redes como un eco de la sociedad, diría, el Bronco ha logrado posicionar un personaje que en las redes tiende a mantener más contenido positivo que negativo, que no es fácil en estos días, y que en las búsquedas hasta ahora ha sido dueño de su historia, ¿no? Eso diría yo. Sin embargo, sí hay que advertir que, bueno, no siempre la realidad de Internet pues se traduce en los votos reales, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, pero en sí, digamos, como fenómeno para el análisis, para que nosotros lo estemos comentando, es muy interesante, y yo creo que será todavía más interesante en cuanto tengamos ya los resultados para poder comparar qué sucedió con esta estrategia mediática y con la estrategia de tierra, ¿no? En tierra, que bueno, sí platicábamos que está manejando redes sociales tanto en cibernéticas como reales, ¿no? Sí, es que nada más para comentar rápidamente. Recién en la elección en Gran Bretaña, en Reino Unido, se depuró un instrumento para predecir elecciones que viene desde la elección de la India y antes en la Unión Europea. Este instrumento intenta cruzar el número de menciones en redes sociales, su carácter, si es positivo y negativo, con una actualización de encuestas. En la India casi le dieron, y en Inglaterra le fallaron, pero creo que le fallamos todos, ¿no? Entonces hay una cuestión con desmitificar la verdadera influencia que tiene hoy una discusión en Twitter sobre el actuar de la gente. Al final, dicen, ¿quieres medir tu nivel de influencia? Diles a todos que nos vemos en el Zócalo a las 5 y cuenta cuántos llegan. Al final, esa conexión es la que no sigue sin ser eficaz en los políticos. ¿Sí? Usan un altavoz que se llama redes sociales, y la conexión con las convocatorias, con la innovación, con las iniciativas sigue siendo frágil en sus llamados, ¿no? Ustedes lo pueden atestiguar. Bueno, ahí complementando, una de las cosas que a mí me sorprendió mucho cuando conocí a Alex, a Jorge, que conocen mucho más de redes sociales, fue cuando me comentaron que de repente en las elecciones de 2012 muchas de las batallas por colocar el hashtag y que fuera trend topic y todo esto, se daban con bots, o sea, se daban con cuentas automatizadas, y entonces, pues, ¿quiénes estaban peleando? Pues estaban peleando los estrategas, realmente no era una pelea de los ciudadanos, de los participantes, ¿no? Tengo entendido que ahorita en esta elección es menos el uso de cuentas automatizadas. Hay ejércitos, pero también son ejércitos de tuiteros ya de carne y hueso, pero también
que son parte de los equipos de campaña, ¿no es así, Alex? Son simpatizantes, ¿no? Nada puede, en respeto a la privacidad, nada puede identificar, saber si alguien le paga o no. Es muy difícil transparentar esa parte. Otra vez el llamado es a la autorregulación. Si ustedes detectan que varias cuentas repiten exactamente el mismo posteo con las mismas palabras en la misma forma, lo colocan en el mismo buscador de Twitter y les va a aparecer cuántos lo están haciendo. Una acción muy fácil para detectar actividad automatizada, y para quien se tome el tiempo pues va a poder reportar como spam cada una de esas cuentas o bloquearlas. Twitter también es un Twitter más experto, más capaz de reconocer estas prácticas, menos fácil de engañar en ese sentido, y esperemos que esa siga siendo la tendencia. Por aquí, estas recomendaciones del CIVI y del observatorio han desembocado en alguna serie de manuales o de best practices que se estén llevando a cabo ahorita. Voy a retomar la idea para que subamos manuales de cómo autentificar una foto o descubrir su origen, y creo que en las próximas 24 horas podemos generar materiales para dejarlos en omsim.mx y que ustedes puedan bajarlos y la ciudadanía pueda saber cómo hacerle, ¿no? Para comprobar de dónde viene una foto o cómo detectar actividad automatizada. Bueno, para que vean que Alex es rápidamente justamente de eso se trata. O sea, este ejercicio queremos hacerlo lo más incluyente, queremos también que los medios participen, que nos estén retroalimentando y que, bueno, pues se difunda esta parte de OMSIM MX. Tenemos unos programas de televisión por internet que se están transmitiendo. Ya se transmitió el primero, este sábado, se transmite vía streaming a las 11 de la mañana. Queda también en el sitio por si lo quieren consultar. Hablamos también con Mario Campos, con Ivonne Melgar, con Alex Rubio respecto a varios de estos temas que ya tocamos, esta parte del bronco y bueno, varias otras cosas, ¿no? Entonces esperamos que bueno, pues tengamos también esta participación. Gracias, buenos días. Yo quisiera que nos platicaran un poco más acerca del monitoreo que realizaron. Comentaban al inicio de la conferencia que estaban detectando prácticas en medios y redes sociales para darle la vuelta a la ley electoral. Si nos pudieran decir, en este tan corto periodo que han ustedes podido monitorear medios y redes sociales, ¿se han identificado qué tan buena ha sido esta legislación electoral? ¿Cómo se le ha dado la vuelta por parte de candidatos? O estas filtraciones que también se han hecho de conversaciones telefónicas. ¿Cómo ven ustedes este tipo de prácticas que se están utilizando tanto en redes sociales y que pues hacen eco en los medios de comunicación? Gracias. Yo nada más reiterar esto, las filtraciones y este tipo de prácticas son de hecho delitos que se cometen fuera de la red y que han encontrado en la red un camino, una manera de llegar. No son nuevas, no es la primera vez que ocurre, pero lo que sí están poniendo es un reto de si la red es capaz de autorregularse, posición que en CIVI defendemos. La red debe autorregularse y está en el poder de cada usuario decidir qué comparte. La suma de todos hace algo viral o no. Entonces el llamado es que tenemos una red que puede ser más reflexiva a la hora de compartir y va decidiendo qué tan importantes son los temas. Pero si las filtraciones como actores en las últimas semanas muy importantes en los debates, que son informaciones que vienen de fuera, encuentran eco, entonces bueno, de algún modo las redes ceden su lugar a ser quienes generan el debate, ¿no? Y el protagonismo. Quizá estamos viviendo una manera diferente de marcar la agenda, no deseable, cuyas fuentes no son las mejores, ¿no? Y la red hace eco de estas informaciones. También yo he apuntado
que en el tranco largo, si ustedes observan la discusión después del día en el que todas estas cosas se destapan, se generan efectivamente debates productivos. Yo creo que entre muchos actores de la red, las filtraciones han generado un debate y una reflexión como medios, porque al final, cuando ustedes ven las curvas que nosotros analizamos, el momento en que algo rompe es el momento en que un medio lo toma, ¿no? Eso siempre es evidente en el comportamiento de los grandes hashtags. Y estos macrodistribuidores que se han vuelto, pues también tienen ahí una responsabilidad desde cómo titulan. Dicen, no, yo no sé si un tweet es un encabezado, pero un tweet sí es la oportunidad de tener 3 o 4 encabezados. Y ahí tú ves algunas prácticas donde en 3 tweets dirigidos a la misma nota hay desde un juicio mediático, ¿no?, hasta una valoración muy ponderada, ¿no? Y esto se usa estratégicamente para llamar la atención. Entonces ahí creo que los actores de la red, los medios que también son actores de la red, tienen que ser corresponsables. O sea, yo siento que hoy la red no ha impuesto la agenda, sino que ha venido de fuera los factores que mayormente han movilizado la conversación, ¿no? Sí, hay un punto en donde sí hemos detectado que hay algunos estrategas de los partidos que la apuesta que hicieron fue, bueno, a ver, vamos a sacar el spot, ya sabemos que nos lo van a tumbar, pero de todas maneras lo que hacemos es que ya se transmitió, porque no puede haber censura previa, entonces ya se transmitió el spot, nos lo van a bajar, pero lo mantenemos en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio, y ya la gente lo puede ver, la gente lo conoce, la gente lo difunde. Entonces, bueno, esa fue una forma en que algunos estrategas planearon este asunto de darle la vuelta a la legislación electoral. Pero finalmente, bueno, también creo que en la lectura creo que no fue tan afortunada esa estrategia. Sí, yo solo quisiera agregar brevemente que estamos ante un fenómeno novedoso relativamente, y que precisamente por eso se sigue debatiendo. Es muy importante que este intercambio se sigue debatiendo exactamente qué se debe hacer. Por ejemplo, en el caso de la legislación, ¿se debe o no se debe regular este tipo de información que se difunde a través de las redes? Aquí yo retomaría el concepto del que hablaba Alex, que era el de la corresponsabilidad, porque insistimos en esta parte, que es una tarea en la que todos debemos participar, tanto los medios como los usuarios. En este caso insistiríamos en la parte de las audiencias críticas, y también tomando en cuenta que pues es necesario avanzar, y parecería, no lo sé exactamente en cuánto tiempo, parecería que hacia lo que avanzamos es a una legislación que tenga unas reglas que tengan que establecerse ya para procesos electorales venideros, que igual tendrían que armonizarse con lo que hay en el plano internacional. Pero bueno, son pasos que falta por dar, y eso va a derivar también de la experiencia que tengamos en este proceso. Muy bien, pues hay una pregunta más. Nada más, antes de la pregunta, antes de que se vayan, les quiero recordar que tenemos otra rueda de prensa para anunciar los resultados de la próxima semana de este monitoreo, el próximo 3 de julio. Y también tenemos este jueves un desayuno donde se van a presentar los resultados también del monitoreo que se ha hecho en términos de discapacidad y elecciones. Hola, buenos días. Preguntarles, mencionaban que en este poco tiempo de monitoreo se ha detectado menos cuentas automatizadas, también hablaron de las cuentas clonadas. Quiero saber si tienen algún indicador más preciso que nos pudiera determinar que efectivamente hay menos cuentas automatizadas, o cuáles son los indicadores que a ustedes les mostraron estos resultados en este poco tiempo que llevan monitoreando. Y eso por un lado, y por otro, ¿cuáles efectivamente los cambios que se podrían dar en cuanto al monitoreo ciudadano? ¿Qué es lo que no está haciendo la población con las herramientas que ya tiene? Pues
vamos a verlo. Mira, en el tema de discapacidad, por ejemplo, que es un tema en el que hay muchas organizaciones comprometidas, yo creo que en OMSIM sí se espera que nos puedan decir dónde faltan cosas, dónde no se está cumpliendo con los requerimientos. Ojalá que haya una gran participación de fotos con @OMSIM y con el hashtag Nota en Redes. Estamos recopilando los datos para poder comparar con la elección pasada, que sería un referente. No son idénticos, entonces tenemos una semana, son muy poquitos datos para decir es más, es menos, ¿no? Yo lo que te diría es que Twitter ha evolucionado. Hoy mismo tú reconoces un bot, conoces la palabra bot, en el 2012 no la conocíamos, ¿no? Y ojalá que las audiencias sepan que ellos son los que pueden terminar con esas prácticas, ¿no? Eso es lo más importante. Esas prácticas no pueden suceder porque alguien las motiva, pero terminan porque un usuario decide que terminen. O sea, eso sí, como en el caso de las cuentas clonadas, ¿no? Ojalá que haya más denuncia y que no se inhiba el debate, que se permita la libre discusión. De hecho, bueno, lo que promueve el Observatorio de Medios OMSIM es justamente que vayamos juntos, las audiencias, los medios, y bueno, pues en algún momento podamos generar este otro tipo de debates a través de los blogs, a través de esta comunicación horizontal que nos permiten también ya Internet, para que haya una mayor participación y para que lo que nosotros vayamos observando, no nada más desde este lado, desde los académicos o los expertos que participamos en OMSIM, sino lo que va observando la gente, lo que van observando ustedes, los medios, que se pueda ir compartiendo y que bueno, pues entonces entre todos tratemos de mejorar estos procesos de comunicación pública y tratemos de hacer un proceso electoral pues no tan sucio y mucho más tendiente hacia un debate democrático.